La Guerra de los Balcanes fueron dos guerras ocurridas en el sureste de Europa de 1912 a 1913. La Primera Guerra enfrentó al Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. Al igual, la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria y el grupo terrorista de la Mano Negra que causó este acontecimiento. Y las alianzas que entraron en contexto con la Primera Guerra Mundial y la Guerra Balcánica son: Como el peligro de guerra era inminente desde finales del siglo XIX, una cuestión importante era buscar amigos para cuando llegara el momento. Por este motivo, las potencias europeas se habían encuadrado en dos bloques: la Triple Alianza, compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que aunque eran rivales, pero acabaron firmando una alianza de ayuda mutua por temor a Rusia, e Italia, que se pasó a los rivales en 1914. La Triple Entente, formada por Francia, Rusia, que se incorpora por temor a Alemania, y Gran Bretaña, que sentía la competencia de su industria y el peligro de que Alemania quisiera apoderarse de alguna de sus colonias africanas. ¿Qué significaban estas alianzas? Pues que en caso de que uno de los miembros entrara en guerra, los socios tenían que intervenir en su ayuda. Por consiguiente, cualquier chispa en Europa o en las colonias europeas acabaría desencadenando una guerra a gran escala. La guerra estalló en 1914. La chispa que la desencadenó podía haber saltado en muchos sitios, pero fue concretamente en los Balcanes. Todo el territorio balcánico había sido hasta el siglo XIX parte del Imperio turco. Los distintos pueblos balcánicos integrados en este imperio lucharon por su independencia, que fue apoyada por las potencias europeas, y poco a poco fueron consiguiéndola, pero a renglón seguido, otros dos grandes imperios vecinos intentaron incorporarlos a su dominio, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Para ambos, apoderarse de esa región suponía conseguir una salida al mar Mediterráneo. Cuando las nacionalidades balcánicas se separaron de Turquía, Serbia intentó crear un gran estado bajo su dominio que integrara las distintas naciones eslavas del territorio: serbios, montenegrinos, bosnios, macedonios y albaneses. En Bosnia, la mayor parte de la población no quería estar bajo el dominio serbio y prefirió integrarse en el Imperio Austrohúngaro como una provincia más en 1908. Serbia no la aceptó. Serbia, un estado pequeño, se sintió amenazado por el Imperio Austrohúngaro y buscó la alianza del Imperio Ruso, con el que le unían lazos culturales y religiosos. Dmitrievich era también uno de los miembros fundadores de La Mano Negra, una sociedad militar secreta que empleaba el terrorismo y el asesinato para intentar el establecimiento de Yugoslavia. Se dice que enviaba hombres para asesinar a líderes militares y miembros del gabinete austrohúngaros. También se dice que intentó matar al emperador Francisco José. No se le veía por ninguna parte, pero se sabía que él lo hacía todo. En la primavera de 1914, Gavrilo Princip también se encontraba en Belgrado hablando de la revolución con sus amigos. Luego, los jóvenes bosnios oyeron que el archiduque Francisco Fernando visitaría Sarajevo en junio. Esta era su oportunidad de llevar a cabo sus acciones. Por suerte para ellos, sus planes llegaron a oídos de Dmitrievich y La Mano Negra. Dmitrievich trabajaba en la fortaleza Kalemegdan, en Belgrado, como jefe de la inteligencia militar serbia. En la primavera de 1914, el mayor Voja Stankosic, también miembro de La Mano Negra, entró en su despacho para hacerle una pregunta. Me están molestando unos jóvenes bosnios. Estos chicos quieren llevar a cabo una gran acción a cualquier precio. Han oído que Francisco Fernando viene a Bosnia y me han rogado que les deje ir. ¿Qué me dice? Les he dicho que no pueden ir, pero no me dejan en paz.
Francisco Fernando iba a Bosnia para observar las maniobras del ejército austrohúngaro en las colinas de Sarajevo. Como jefe de inteligencia, Dmitrievich temía que estas maniobras fueran una cortina de humo y que los planes de Francisco Fernando fueran la invasión de Serbia. Como líder de la Mano Negra, creía que cualquier cosa que desestabilizara al Imperio Austrohúngaro era bueno para su querida Serbia. El plan de Princip para asesinar a Francisco Fernando le satisfacía plenamente. Bien, dijo, déjele ir. En 1914, Francisco Fernando esperaba ser emperador. Todo el mundo sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que falleciera su tío. Incluso estaba listo el retrato oficial, Francisco Fernando con las grandes cruces y la banda que solo el emperador podía llevar. No tenía paciencia para las convenciones y etiquetas de la corte vienesa. Desafió a su tío casándose con Sofía Chotek, que no era de sangre real. Lo más inteligente que he hecho en mi vida ha sido casarme con mi Sofía. Ella lo es todo para mí. Mi esposa, mi consejera, mi médico, mi ángel de la guarda. En una palabra, mi felicidad. Francisco Fernando también tenía ideas radicales para la reforma política. Reconocía que cuanto menos poder tuvieran las minorías nacionalistas en el imperio, más buscarían la ayuda de otros países. El viejo sistema permitía a las etnias alemana y húngara dominar el gobierno. Era un sistema que no podía durar. No puedo dejar de sorprenderme de que las nacionalidades sigan siendo leales después del trato recibido durante tantos años. Tienen que estar conmigo. Es la única salvación para el futuro. En 1914, el emperador alemán se reunió con Francisco Fernando en Konopich. El Kaiser tenía una solución muy sencilla para enfrentarse a las problemáticas minorías nacionalistas. Los eslavos no nacen para gobernar, sino para obedecer. Y debemos hacérselo entender. Y si imaginan que pueden buscar la salvación en Belgrado, debemos disuadirles de tal idea. Pero Francisco Fernando tenía una idea mejor. Él creía que una reforma política era la mejor forma de mantener en pie al imperio multinacional austríaco y proteger su propio futuro como emperador. Ordenó que trazaran este mapa para mostrar cómo el imperio de los Habsburgo podía convertirse en los Estados Unidos de la Gran Austria. Pero por encima de todo, Francisco Fernando quería evitar la guerra en los Balcanes. Una noche propuso un brindis después de una cena. Por la paz. ¿Qué conseguiríamos de una guerra con Serbia? Perderíamos la vida de hombres jóvenes y gastaríamos un dinero que podríamos emplear mejor en otros temas. ¿Y qué ganaríamos? Por todos los santos. En 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó los territorios de Bosnia para gran molestia a los nacionalistas serbios que los reclamaban como parte de Serbia. Este malestar seguía encendido el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitó Sarajevo. Acompañado de su esposa Sofía, el archiduque iba a presenciar maniobras militares encabezadas por el general Oskar Potiorek, gobernador de la provincia de Bosnia y Herzegovina. 7 jóvenes nacionalistas serbio-bosnios, apoyados por Serbia, planearon asesinar al archiduque. Armados con pistolas y granadas, se apostaron a lo largo de la avenida Apel, junto al río Mijatska, por donde transitaría la comitiva de Francisco Fernando. Ese 28 de junio, el archiduque visitó el cuartel de la ciudad. Luego, a las 10 de la mañana, una comitiva de 6 autos tomó la avenida Apel rumbo al ayuntamiento. El auto del archiduque pasó delante de Mehmed Basic, quien no realizó el ataque. La comitiva siguió su marcha hasta alcanzar la posición de Chabrinović. El serbio arrojó una granada que no alcanzó a dar en el blanco y estalló debajo del coche que seguía al del archiduque, hiriendo a 20 personas. Chabrinović fue apresado. 15 minutos después de la explosión, la comitiva siguió su camino. En medio de la confusión, Čubrilović, Popović, Princip y Graves no pudieron actuar. El archiduque fue recibido en el ayuntamiento, donde pronunció un discurso.
Según la agenda de la visita, Francisco Fernando se trasladaría al Museo Nacional, pero el austrohúngaro decidió visitar antes a los heridos por la bomba en el hospital. La ruta más rápida al hospital era la avenida Appel. El chofer, sin embargo, no fue informado del cambio de planes y dobló en la calle Franz Josef, camino al museo. Mientras tanto, Gavrilo Princip había dejado su posición en la avenida Appel a la espera de nuevos acontecimientos. Al percatarse de la equivocación, el gobernador Potiorek, que viajaba con el archiduque, le ordenó al chofer que diera marcha atrás. El auto se detuvo frente a la tienda de Moritz Schiller, justamente donde se encontraba Princip. Princip disparó 2 veces. El archiduque y su esposa murieron antes de que se les pudiera dar atención médica. Gavrilo Princip fue arrestado y juzgado junto con los otros conspiradores. Fue condenado a 20 años de cárcel y murió de tuberculosis en su celda en 1918. Un mes después del atentado, Austria-Hungría se preparaba para invadir Serbia. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Los nuevos estados de Bulgaria, Montenegro y Serbia ansiaban aumentar sus territorios a costa de las posesiones turcas en Europa. Por todo ello, desde 1910 hasta 1912, los países eslavos mantuvieron una serie de conversaciones para repartirse los territorios de Macedonia, que seguían en posesión del Imperio Otomano. La única opción para conseguirlos sería entrar en guerra. De esta manera, el 13 de marzo de 1912, Serbia y Bulgaria firmaron una alianza en la que se dividieron la totalidad de la zona macedonia. Por otro lado, griegos y búlgaros firmaron una alianza en Sofía que tardó en rubricarse más de 3 meses, entre mayo y septiembre de 1912. En este caso, no delimitaba las posesiones territoriales de ambos países en caso de victoria en la guerra, hecho que posteriormente traería serios problemas. Para finalizar esta serie de alianzas, Montenegro también firmó un acuerdo con los búlgaros en la capital nacional a finales de agosto de 1912. En esta alianza se estipulaba que los montenegrinos serían los que desencadenasen la guerra contra los turcos, a modo de señuelo. Al mes siguiente, el 25 de septiembre de 1912, la recién formada Liga Balcánica, liderada por Bulgaria, declaraba la guerra a los otomanos, con la intención de conquistar los territorios que estos poseían en la zona de los Balcanes, y así expulsarlos definitivamente del continente europeo. En los primeros días del conflicto, la superioridad numérica de las fuerzas militares eslavas era abrumadora. La Liga Balcánica contaba con más de 680.000 hombres por los casi 300.000 del enemigo, algo crucial para el desarrollo de la guerra. Durante el mes de octubre, el ejército búlgaro avanzaba con la intención de llegar hasta Estambul, mientras los serbios les apoyaban con varios regimientos de infantería en distintos emplazamientos. A principios del mes siguiente, los griegos ocuparon la ciudad de Salónica, donde los búlgaros llegaron el 9 de noviembre de 1912. En Macedonia, objetivo principal de la Liga Balcánica, los serbios ocuparon poblaciones más allá de la línea de expansión máxima que, unos meses antes, habían acordado con Bulgaria en la alianza precedente al conflicto. En la zona más occidental de los Balcanes, Serbia, decidida a lograr un puerto en el mar Adriático, avanzó hacia la zona costera del Durs. La última gran acción militar búlgara en la guerra fue el asedio a Estambul, pero su ejército se detuvo en la línea defensiva de Kasalka. El 17 de diciembre de 1912 se iniciaron las negociaciones entre los implicados en la guerra y, más de 6 meses después, el 30 de mayo de 1913, se firmó el Tratado de Londres. Se ponía fin a una guerra en la que los países de la Liga Balcánica se proclamaron ganadores. El Imperio Otomano perdió todas sus posesiones territoriales en Europa a excepción de Estambul, y se instauró el Estado independiente de Albania. El final de la guerra en mayo de 1913, por el contrario, no traería la paz a la zona balcánica, pues el reparto de los territorios turcos conquistados no pareció contentar a ninguno de los vencedores. La guerra había sido mucho más cruel con los búlgaros que con el resto de las naciones balcánicas. Sin embargo, fue el país que menos zonas anexionó a sus fronteras, aunque sí logró un puerto en el Mediterráneo. El inicio de un nuevo conflicto bélico para el establecimiento de las fronteras en la zona balcánica estaba a punto de suceder, y tendría a Bulgaria como principal protagonista. Por otro lado, incluso antes de la firma del Tratado de Londres, los altos cargos griegos y serbios establecieron, en un pacto secreto a espaldas de los búlgaros, una alianza preventiva, pues veían muy posible la situación que se daría a posteriori. Además, los serbios querían conseguir una ansiada salida al mar. La ofensiva búlgara, el 4 de junio de 1913, concluyó en la proclamación de guerra por parte de los antiguos integrantes de la Liga Balcánica. La entrada en el conflicto de Rumanía primero y del Imperio Otomano más tarde favorecieron la derrota búlgara 33 días después del inicio del conflicto.
Tras la firma del Tratado de Bucarest, el 10 de agosto de 1913, la organización territorial de los vencedores volvió a cambiar, incluidas las fronteras del Estado de Albania. Incluso el Imperio turco, 2 meses después de ser derrotado en la primera contienda, obtuvo varias localizaciones que anteriormente se habían perdido. Aunque los conflictos entre las naciones que ocupaban la zona de los Balcanes habían terminado, la paz en Europa no se mantendría más de un año. El clima de tensión y disputa territorial que aún se vivía había generado en las grandes potencias europeas una gran preocupación. Finalmente, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo a manos de un nacionalista serbio fue el detonante que propició el comienzo de la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914. Al finalizar la Gran Guerra, en noviembre de 1918, los territorios balcánicos fueron unificados en una única nación, denominada Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Durante la década posterior a la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, los reinos balcánicos no modificaron sus fronteras. Sin embargo, el 3 de octubre de 1929, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos pasó a denominarse Reino de Yugoslavia, un estado multicultural y con una variedad étnica enorme, algo que posteriormente sería decisivo para su división. Este reino, unos años más tarde, en 1946, tras la victoria de los aliados frente a las potencias del Eje y la Segunda Guerra Mundial, volvió a bautizarse como República Federal Popular de Yugoslavia. Por último, en 1963, en plena Guerra Fría, pasó a ser la República Federal Socialista de Yugoslavia, el Estado yugoslavo de mayor duración, pues se mantuvo hasta 1991.